Hola a todos, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos denominado Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tengo un invitado muy especial. Él es coordinador del ciclo de literatura de la Sociedad Italiana de Formosa, es escritor, un gran poeta. Te damos la bienvenida a Federico Princic. Bueno, muchas gracias. Un honor tenerte acá, siempre te sigo y te leo, sobre todo, me encanta lo que escribís. Todas las imágenes que plasman tus poemas son maravillosas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y nuevamente gracias por la invitación. Sí. Contanos un poco, sos de Gran Guardia, residiste mucho tiempo, pero después estuviste en varias partes. Sí. Contanos cómo fue tu experiencia acá en Formosa y cómo se te ocurrió el ciclo de literatura. Sí, bueno, yo soy granguardino por costumbre, porque allí nacieron y vivieron mis padres y yo también viví mi primera infancia allí. Después las circunstancias hicieron que habitara en distintos lugares, no sé si ciudadano del mundo, pero sí criado en muchas partes, y viví en muchas partes. ¿Cómo se me ocurrió el ciclo o cómo nace el ciclo o el taller literario de la Italiana? Taller literario, sí. Taller literario de la Italiana, de la Asociación Italiana. A una invitación, es la respuesta a una invitación que me formulara Alfredo Maglietti, que es el presidente de la asociación. Él había conocido algunos trabajos míos y yo había estado viviendo en México un tiempito, y venía con una idea de desarrollar un taller literario para principiantes, para personas que desconocieran o que tuvieran muy poco fundamento, pero más que nada un taller motivacional, digamos, encontrar la forma de incentivar la pasión por la escritura. Y bueno, así arrancamos en el año 2013 y ya bueno, casi estamos en las postrimerías de llevar 10 años adelante este taller. Claro, y me comentaba una de las integrantes del taller y me dijo que le sirvió como contención. Sí, porque durante la pandemia. Porque es un ámbito de contención, más allá de lo motivacional. Es más, lo motivacional también es contenedor, digamos, ¿no? Es un ámbito de contención en torno a la literatura. Es decir, en ningún momento perdemos de vista el tema literario. Allí leemos. ¿Por qué decidiste, Federico, hacer este taller y compartir? Sí, digamos, el taller es una ancha avenida de doble mano, digamos. Uno aprende y uno evoluciona y devuelve y es un continuo dar y recibir, diríamos un toma y daca, ¿no? Sí. Continuo. Y bueno, el contacto con la creatividad, el contacto con creativos y el contacto con inquietos, o con personas sensibles que están a veces no del todo definidas o inclinadas por la literatura, pero que encuentran en ese espacio un lugar donde, bueno, analizamos y estudiamos desde nuestra experiencia personal algunos aspectos que tienen que ver con la creatividad. Después el canal expresivo es lo de menos. Podrá salir un cuento, una poesía, o podrá salir un grabado en madera, digamos que el canal Eso es maravilloso porque no se cierra a nada, es totalmente abierto. Porque el taller centra su búsqueda, si bien en la literatura, porque es lo más barato, un papel y una viroma alcanza, pero la búsqueda del taller es en realidad el aspecto emocional del hecho creativo, ¿no? Aprender a identificar emociones y a partir de esa emoción identificada empezar a sentir un árbol, sentir el paso del tiempo, cambiar una tarde de lugar, dialogar con las piedras. Sí, es maravilloso. ¿Entiendes? ¿Y qué sucedió durante todo este tiempo tan difícil? Bueno, taller literario puede mostrar resultados, digamos, ahí hay algunos de ellos. Hemos editado 4 antologías con trabajos de talleristas. Del taller literario salieron 2 escritores que ya están navegando por su cuenta, digamos,
en el firmamento de las letras, Sí. que es Eduardo Abayá y Axel Hugh. Tenemos personajes, personalidades de la cultura de Formosa, como Teddy Durán, como Clarita Marrelli, que están con nosotros y que están no solamente aportando lo que ellos saben, sino que además están nutriendo su propio espíritu y reciclando cosas. Y yo creo que esa es la función del taller, de Claro. todos los talleres, ¿no? De todos los talleres, cualquiera sea el ámbito o la forma expresiva final. Lo importante es detectar la motivación, la gana, la emoción, ¿no? Vos sabés que sin emoción no hay arte, entonces buscar la emoción para poder canalizarla después. Y Federico, vos te volcás a la literatura, pero también publicaste Gran Guardia General Paz, que es un ensayo. Sí, es un ensayo, es un ensayo. ¿Podés contarnos un poquito? Sí, eso también fue mi primer trabajo. Sí. Porque te gusta mucho también la filosofía. Sí, yo creo que, Historia. bueno, usando una definición dolinesca, digamos, el hombre sensible busca y encuentra elementos que le llaman la atención para sensibilizarlo, para crear o para canalizar su bronca también, ¿no? Hay veces que hay cosas que uno necesita extirparse del alma, ¿no? Y bueno, el caso de la Gran Guardia General Paz fue una necesidad de mi infancia. Es la historia de por qué Gran Guardia se llama Gran Guardia, digamos que esa es la pregunta inicial. Sí. A partir de ahí surgió toda una investigación histórica que concluyó con ese libro, que ni siquiera me había propuesto escribirlo, simplemente fui acumulando datos de fuentes interesantes, fuentes muy bien calificadas, y finalmente terminó en un libro que fue declarado de interés legislativo por la legislatura de la Claro, provincia. importantísimo. Y de ahí también después escribiste Crónicas Granguardinas. Crónicas Granguardinas que es una novela. Ahí Crónicas cambiaste. Ahí ya cambiaste de género. Ahí cambié. Crónicas Granguardinas es una novela en la que yo interactué, o sea, me gustó el tema de la investigación de los mitos y creencias, pero no digamos, el mito simplemente investigado y narrado. Encontré personajes en Gran Guardia a los que desde la fantasía les hice vivir alguna cosa parecida con los mitos, digamos. Un personaje muy singular en Gran Guardia que se llamaba don Gregorio Cabañas, que era un paraguayo, y que le hice vivir una historia respecto de la plata Uruguay, digamos, en los tesoros enterrados, y un alambrado eléctrico que el viejo no conocía, así que se pueden imaginar ustedes el resultado. Y así cosas como esas acontecieron en la imagen y en el escenario que proponía Gran Guardia, pero tratado desde la literatura creativa, digamos, ¿no? Y es muy bueno que lo hayas plasmado. Sí, es un trabajo que me llenó de satisfacciones porque realmente pude compatibilizar, digamos, hay imágenes reales mezcladas con imágenes de la creación artística en una dosis bastante equilibrada. El libro salió bastante equilibrado y me gustó. Se agotó, digo, con eso te digo todo. Que tengo que estar tratando de hacer una segunda edición ahora. Se presentó en una feria del libro. Sí, se presentó en la Feria del Libro 2014. Sí. En la Feria del Libro 2014. Y bueno, yo tengo una especie de, sin darme cuenta, una especie de ritmo cuaternario, digamos, porque Gran Guardia General Paz se presentó en 2010, Crónicas Granguardinas en el 2014 y de 8 a 18 en el 18. Y ahora en el 22 voy a presentar un poemario que está en elaboración. Sin quererlo sale así, digamos, cada 4 años. Contanos un poco de 8 a 18. Es un libro muy lindo. De 8 a 18 es un producto de las redes sociales. Muy interesante. Un producto de las redes sociales. Yo escribo mucho en las redes sociales, Facebook y también un blog. Y de allá ahí se van acumulando, como quien uno ni cuenta se da lo que va escribiendo. Y hay algunas piezas interesantes y hay otras que es una porquería, como todo experimento. Como todo experimento. Como todo experimento. Pues la escritura es un laboratorio. Como es un laboratorio. Sí.
Resulta de lo cual, al cabo de un tiempo, uno junta un resumen y dice, uy, acá hay algo interesante. Por supuesto, con unos retoques, unas correcciones, aquí y allá, acomodarse a un formato. Y bueno, y eso es de 8 a 18. Un conjunto de relatos, de cuentos, de reflexiones cortas, que tienen que ver con lo cotidiano, desde la crónica de un mantel a unas caminatas en la plaza o a las reflexiones de un enamorado que pierde a su novia, qué sé yo, hay tantas cosas que uno publica. El clásico. El clásico, lo clásico. Sí. Y ahora, en este año, en la Feria del Libro también voy a presentar un poemario, que también tiene una historia parecida a 8-18, aunque un tratamiento, la lírica tiene un tratamiento particular, digamos, ¿no? El lenguaje metafórico, el lenguaje lírico tiene otra, no admite casi la corrección, y eso es lo difícil bueno, a mí me cuesta. Pero has pasado por el ensayo, la novela, las crónicas. Las crónicas. Hoy en día te volcás más hacia la poesía. Estoy experimentando con la poesía y me siento cómodo en esta época, pero yo estoy seguro que voy a evolucionar hacia otra cosa, hacia otra novela que ya la estoy escribiendo, pero con temas más comprometidos, tal vez más, no tan livianos como la temática de Crónicas Granguardinas, sino más bien con algunas cuestiones que tienen que ver con la ecología, con la protección del medio ambiente y las nuevas formas de asociación que propone este mundo tan globalizado y tan reaccionario y tan líquido también, ¿no? Que decía, el hombre busca una referencia que ya no tiene en la sociedad y comienza a formar microsociedades, microaldeas, con reglas nuevas. Y bueno, por ahí viene la temática de esta nueva novela que se llamaría El Descafilado, ¿no? Es una persona que se sale de la fila, que se sale del rumbo y se va a vivir una vida muy particular con un conjunto de aldeanos con los que comparten una nueva visión del mundo y construye también una nueva forma de asociarse en estos tiempos tan complicados, ¿no? ¿Es una forma, digamos, de una reacción o...? Es una reacción. ¿A la sociedad actual? Sin duda, es una reacción. Hay un dicho que yo siempre lo sostengo, la excesiva globalización produce aldeas. Aldeas de pensamiento, microaldeas, microsociedades. No soy yo el primero que la describe. Bauman describe... la modernidad líquida. La sociedad líquida, claro. Sí. La que no contiene y la sociedad comienza a adoptar la forma del continente y eso es un camino seguro hacia las dictaduras. Las dictaduras, cuando uno dice dictadura, lo primero que asocia es la dictadura política, pero bueno, que hay dictaduras del pensamiento, hay dictaduras culturales que tienen que ver con imponer un modelo y es el único válido. Y bueno, el aldeano creo que reniega de eso y el descafilado en particular reniega de eso, digamos, ¿no? No le gusta que le impongan cómo pensar, cómo ver. Y en esta nueva novela, ¿qué hay de Federico? ¿Cuánto de lo biográfico prima? Tal vez demasiado. Tal vez demasiado. Yo soy una persona que adhiero mucho yo tengo un perfil, digamos, de protección del medio ambiente, ecológico y esas cosas. De hecho, tengo mi huerta, reciclo, mis muebles son todos palets reciclados, en fin, todas esas cosas. Y yo creo que se refleja, uno proyecta ese estilo de vida hacia lo que escribe. Y bueno, me parece que por ahí viene la mano. ¿Qué pensás? ¿Por qué llegamos a estar hoy en día si la gente no observa lo cotidiano, no se detiene? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en tus poemas yo veo esa mirada que tenés. Hay varios factores, Dalila. Yo creo que uno de los principales es la soledad del hombre. El hombre, frente a esta sociedad que no lo contiene, se siente solo, se siente agobiado. Y la angustia existencial
lo hace proyectarse hacia esos universos más chicos e interiores, ¿no? Y al proyectarse hacia el interior el hombre comienza a conocerse, empieza a descubrirse también, empieza a descubrir el monstruo que vive adentro, ¿no? Sí. Tratando de dominarlo a veces y a veces no se puede. Son límites de la conciencia bastante interesantes de experimentar. Y hay que experimentarlo con una formación y sin ningún aditamento. No hace falta drogas para adentrarse adentro de uno. Claro. No hace falta estimulantes para... Es cuestión de asumirse. Y bueno, la mente es una maquinaria que asombra todos los días. Y bueno, y esa búsqueda hace que uno se adentre en esos territorios, a veces con la ayuda de algún psicólogo amigo, a veces... claro, con la ayuda de algún vinito. Cuesta la soledad y el diálogo con uno mismo. Diablos que cuesta. No saber. Sí. Pero... Por eso buscamos la permanente distracción. Lo has definido perfectamente. Sí. Ahora, el día que descubras la soledad no querés salir más de ahí. Porque descubrís a ese tipo manso, tolerante que uno mismo es con uno. Cuando digo tolerante y manso con uno, me refiero a que uno no es que trate de justificar sus conductas, sino que trate de interpretar sus conductas y trata de acomodarse a sí mismo. Y descubre que la mejor compañía que uno tiene es su propia soledad, ¿no? El que descubre la soledad no quiere volver más, de verdad. Y cuando encuentra algo o alguien que lo hace salir de la soledad, uno se siente extremadamente vulnerable. Te digo por experiencia, hasta ahí me extiendo. Pero cuando alguien o algo te saca de esa soledad a la que entendés y comprendés, uno se siente absolutamente vulnerable, por lo menos por un tiempo, ¿no? Sí. Medio desacomodado. ¿Y no sentís también que te distrae de lo creativo? Uno entra y sale a lo creativo. Entra y sale, es permanente. Esa entrada y salida del mundo creativo. Porque el mundo creativo es eso, uno no puede habitar permanentemente la fantasía o permanentemente la realidad. Uno no puede abordar el mundo creativo desde un lugar absolutamente racional. Claro. Porque termina siendo un periodista. Claro, porque va a reflejar meros hechos verosímiles. O sea, un narrador de la realidad. Sí. Pero tampoco puede contar todo desde la utopía de la creación o desde la fantasía, esa es la palabra exacta, desde la creación, y porque va a llegar un momento que no vas a diferenciar qué es una y qué es otra, digamos, y te pasa con mucha facilidad, que uno confunde en los espacios en los que está, los espacios creativos con los espacios reales, y a veces termina viviendo una vida bastante... Eso es la famosa locura del creativo, ¿no? La locura creativa. Hay muchas personas que han pasado ese umbral y no han vuelto. Y hay algunos que vivimos por el bordecito, no sabemos de qué lado estamos. De todos modos, la locura creativa, no hablo de la enajenación mental, la locura creativa es un espacio fantástico para habitar, ¿no? Habitar esa locura creativa, el hecho de juntarse con otros escritores nomás ya alcanza para delirar un rato y ponerle... Como te decía hoy, a mover las piedras, a mover las tardes del lugar o hacer hablar a las piedras, ¿no? Sí, y en este momento de tu vida, ¿cómo vivís la poesía? Me resulta fácil expresarme en poesía hoy. Sí. Eso no quiere decir que la poesía sea buena, porque todavía estoy en la etapa experimental. Pero le estoy entendiendo la mecánica de la poesía. Estoy entendiendo el lenguaje metafórico, la figuración y la búsqueda de palabras bellas, digamos, ¿no? Yo ahora tengo que escribir en 40 palabras lo que antes usaba 2000 o 1500 palabras para decir algo. Tengo que estoy aprendiendo a decirla en 40 palabras. Y eso no es un ejercicio estricto de la síntesis, que lo es, pero más que nada es un ejercicio estricto de la búsqueda de la justeza de las palabras. Claro, el juego del lenguaje. El juego del lenguaje y esa búsqueda incesante
de las palabras significativas que expresen aquello que uno siente o aquello que uno ve desde el sentimiento, ¿no? Entonces, esa búsqueda es apasionante, esa de encontrar Sí. la palabra justa es apasionante. Sí, ¿y podés leernos un poema para...? Tengo alguno. Sí, porque para mí es un honor siempre que el escritor lea lo que escribe. Uno de los nuevos. Apenas te diga el nombre vas a ver de qué viene. Se llama Ucrania. En el mismo lugar, con los mismos fantasmas, el hombre y sus miserias matando como si nada. La ceniza de los años solo otoñan fotos, ajan las caras, algodonan los cabellos, no acortan las distancias, ni maduran las conciencias sublimadas en la ignorancia. No aprendemos de los muertos, solo cultivamos intolerancia, engreído en vanidades, asesinos de esperanzas. Soñamos mundos perfectos con las mismas ansias, mientras un cielo de cardenales bombardean la infancia, matando las inocencias sin pudor, a la distancia. Se va la vida y seguimos a ver quién la tiene más larga. Puja de tonterías, constructos de corcho y jactancia, cañones en el este, machetes en las espaldas, sucios de fantasía y sangre, extraviados en la arrogancia. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, eso es lo que dice Sí, Ucrania, ¿no? claro. Eso es lo que dice Ucrania. La intolerancia del hombre y todas esas pavadas. En vez de aprender a cooperar, aprendemos a competir. Nos enseñan a competir y queremos estar ahí. ¿Y qué rol juega entonces el escritor hoy en día? La función ética del escritor. Más allá de lo personal. Sí, En lo personal, cada uno elige lo que quiere ser para uno mismo. Pero desde lo ético y funcional, el escritor es un testimonio de estos tiempos, hay que testimoniar estos tiempos, Yo no creo en la militancia desde el arte, la militancia, digamos, no la creo. Hay formas más contundentes de militar contra el hambre que una poesía. Andá a darle comer a un chico. claro. Hay formas más contundentes. Pero el hambre de un chico motiva a testimoniar una época, un momento y una rabia también, ¿no? Si la poesía no tiene rabia, no tiene broncas, me parece que le falta. Si tiene dos alternativas la poesía, o tiene mucha rabia, es un resorte comprimido a punto de estallar, o es un corazón sangrando en la mano, ¿no? Que es la otra faceta linda del amor, ¿no? El amor, no solamente el amor pasional, el amor por las cosas, Claro. por la vida, por un libro, por un perro, por la naturaleza. Hay tantas formas de amor que a veces decimos amor y solamente pensamos en el amor. Claro, en el amor el amor romántico. romántico, ¿no? Y no, hay muchas formas. Y hoy en día, ¿desde qué lugar escribís? ¿Desde el amor, el enojo, la bronca, como vos decías? Eso es muy variable. Hay poemas que evidentemente fueron escritos desde el enojo, Ucrania. Hay poemas escritos desde el dolor, seguramente, desde algún dolor. Hay poemas que seguramente fueron escritos desde la nostalgia, hay desde la duda existencial, el momento existencial. El hombre que no se plantea su angustia existencial a través de preguntas, difícilmente puede resolver sus problemas. Resolverá sus problemas económicos, los cotidianos, pero su función y misión, para qué vino a la Tierra, morirá sin saber para qué vino. Y yo creo que esa es la búsqueda esencial, ¿no? Uno vive buscando eso. Pero es lo más difícil también. Claro que es difícil. Lo más angustiante. Porque lo más fácil es conseguir la pitanza de todos los días, eso es fácil. La otra es difícil. Descubrir cuál es la función que uno vino a cumplir o cuál es la función que uno está dispuesto a cumplir también. No solamente la que vino, porque por ahí a veces parecería que hay una predestinación, sino la que uno elige. Yo elegí la cultura como elemento, como un lugar de lucha, y ahí le hago mi aporte, digamos, desde la italiana, desde mi trabajo literario, desde
la opinión que puede o no contar, pero que cuenta la opinión de una persona a la que la gente considera que tiene cierto grado de lucidez, uno escucha, claro. Y bueno, me parece que ese es el lugar desde donde yo estoy expresando los contenidos que vos podés ver en estos trabajos, ¿no? Sí, y podés contarnos un poco tu experiencia. Bueno, vos sos tallerista, pero también has tomado talleres. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Los primeros talleres que yo tomé de literatura fueron en México. Allí Sí. tuve la oportunidad yo hacía una especie de beta reader para una editorial. México, qué hermoso, realismo mágico. Pero además latinoamericano. México tiene una particularidad, es un país grande, son 120 millones de habitantes, nos triplican. Y tienen, si bien tienen también un conjunto de cuestiones que lo hacen absolutamente arcaico desde el punto de vista cultural, Sí. un machismo absolutamente expresado en el charro, ese bestia, pero a su vez es pintoresco y lo vas a encontrar del tipo a los tiros limpios o con el corazón en la mano, valga la cosa, cantándole a la amada. Tiene esas dos aristas. Y eso es México, tiene esas dos cosas. Y bueno, allí me tocó a mí leer algunas cosas para una editorial, y las editoriales funcionan como editorial, como realmente funciona una editorial, no como una imprenta con libros, digamos, una editorial. Y entre el cúmulo de funciones que tiene, sí, bien digo de funciones, tiene le dan una importancia fundamental a los talleres. No es un solo taller. Hay taller de literatura, hay taller de poesía, hay taller de encuadernación, hay taller de edición, hay talleres de maquetinado, o sea, armar las maquetas de los libros. Sí. Hay talleres de marketing, digamos que uno, el que tiene ganas de aprender, allí aprende. Está todo a Bueno, y eso fue disposición. en esa editorial, Alba se llama. En esa editorial yo me metí, hice algunos talleres, pero básicamente vi la forma de funcionar. Y eso fue lo que yo traje por acá. El año pasado yo intenté desde la Italiana hacer un taller de edición. Es decir, aprender a editar libros. No es tan fácil. Tiene sus bemoles editar un libro. Elegir una temática, elegir una línea editorial, tiene un montón de cosas. Claro, porque acá en nuestra provincia hay mucha gente que escribe, pero que queda en ese proceso. Y después si termina la edición, se reduce a compaginar un libro, ¿no? Este cuento lo ponemos acá, este otro lo ponemos para allá, hacemos en media página carta, el tamaño normal de un libro, y ahí se terminó la edición. Sí. Y la edición en realidad tiene cuestiones profundas que tienen que ver con la elección del tema, los colores, la diagramación de los títulos, tiene un montón de cosas. Y bueno, intenté hacerlo, me ayudó bastante Vanina Rojas, una excelente profesional. Un saludo para Vanina. Sí, excelente profesional. Y me ayudó un poco a organizar, está pendiente, alguna vez lo vamos a terminar seguramente ese taller. Y bueno, ya hablamos del taller de la Italiana, te dije cuáles son los resultados, que es lo más importante, digamos, ¿no? Sí. Desde ahí se mide un taller, desde los resultados obtenidos. Y bueno, también participé en los talleres de Van Bredan. El año pasado, el año antepasado, o 18, ¿no? Ya no recuerdo. Sé que era antes de la pandemia. Orlando tuvo la gentileza de armar un taller literario en la universidad. Sí. Y yo me fui con varios talleristas allí. O sea, hicimos una cosa bien principesca, digamos, ¿no? Los 5 o 6 talleristas más interesados y avanzados nos fuimos al taller de Orlando, incluso yo. Y participamos de ese taller, y al resultado de eso, Eduardo Vallay y yo publicamos en la antología mejor yo,
Orlando seleccionó un par de trabajos nuestros y los publicó. Yo participé con un relato absolutamente experimental, un cuento que tiene 3 partes, que a su vez son un cuento en sí mismo, ¿no? Y hay una parte que es solamente diálogos, son voces, ni siquiera son diálogos, son voces que se escuchan. Y un texto experimental, le gustó a Orlando y lo publicó, y la verdad que fue una muy grata experiencia, no solamente trabajar con Orlando, sino que trabajar ese tipo de relatos experimentales, y tener la plena conciencia de que uno está trabajando un relato experimental, digamos, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. A veces editamos, hacemos algo y no tenemos plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Claro. No podemos medirlo con nada. Por eso hay 2 cosas que son absolutamente buenos para los que se inician, que son los concursos y que son los talleres libres. Sí. Bueno, talleres libres donde uno va. ¿Y podemos asistir a tu taller? Pero claro que Me encantaría. Pero claro que sí, los viernes a las 19 horas nos reunimos siempre. ¿Y cómo hacemos para leerte, Federico? ¿Cómo hacen para leerme? Sí, tus redes. Globo Rojo está de 8 a 18 y después yo ahora para que me leas, te voy a regalar un de 8 a 18, te voy a regalar muchas gracias. Muchas gracias por venir, Federico, y invitamos a la gente a que te sigan tu Facebook. En mi Facebook es Federico A. Princi o Federico Antonio. ¿Y tu blog? Mi blog es... el blog es... o que lo googleen. Pero sí, es... Crónicas Granguardinas o que del infinito a la eternidad. Del infinito a la eternidad. Así se llama. Sí. Invitamos también a la gente a que participar. En realidad no se llama así. Sí. A medio camino se llama. Ahora me acuerdo exactamente. A medio camino. A medio camino y que descubran este gran escritor, y tengo mucha satisfacción de que hayas pasado por el programa y... Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Todos los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Zulma, al espacio del Canal 11. Y muchísimas gracias a la gente también que tiene la deferencia de estimularnos para que podamos seguir escribiendo. Porque en definitiva, si no tenemos quien nos lee, ¿qué sería de esto? ¿No? Muchísimas gracias. Esto va a seguir creciendo. Seguro. Muchas gracias, Federico. Gracias. Muchas gracias al público que nos sigue y los invitamos a acompañarnos a otra entrega de Entre Letras e Historias.